de creación, en particular donde se producen obras de sitio específico en diferentes formatos. Bueno, antes de iniciar nos gustaría hacer un pequeño saludo y un agradecimiento a Diego. ¿Quién es Diego? A Diego Bernici, director creativo del festival y quien ha acompañado a Campo desde el inicio, y hoy es su cumpleaños, así que lo felicitamos. Y bueno, le agradecemos mucho por todo su trabajo. Campo no sería lo que es sin ti. Tenemos algunos regalos para ti también, después los abres del equipo de Campo. Y bueno, muy contentos de contar con esto. Les estaremos anunciando también fechas futuras de Campo Conversaciones. El próximo encuentro será online en el Instagram de Campo, así que pueden seguirnos, @campo.garzón. Tendremos un otro encuentro en el este a fin de mes con la mediación de Darío y la mía también. Más informaciones en breve. Bueno, entremos un poco a la temática que nos reúne hoy. Me gustaría iniciar con una pequeña biografía también para contextualizarnos, para que la conozcan un poco más. Leticia Almeida, alias Tanqui, es una artista multidisciplinar, apasionada por la tecnología, que navega por los campos de la poesía, la música, la fotografía, el arte digital y las realidades extendidas. Se licenció en Comunicación Social por la UCU y tiene amplia experiencia trabajando en VFX, radiodifusión, audiovisual, marketing digital y moda. Su obra artística explora la trascendencia física y digital, la construcción del yo, la identidad, las ecologías, la muerte y el memento mori a través de los múltiples reinos que poblamos en línea. Define su trabajo como un puente entre el arte, la tecnología y la magia. Así que bueno, me encantaría iniciar esta conversación justamente con este puente entre arte y tecnología, que nos puedas contar un poco más lo que nos reúne hoy, el trabajo que haces, y después también contextualizar un poco al público sobre arte digital. Bueno, gracias Cami, gracias Campo, feliz cumpleaños, gracias a todos los que están acá. Desde arte y tecnología están de la mano desde siempre. Nos cuesta a veces un poco ver la tecnología en las tareas cotidianas o en los usos que le damos prácticos, pero pensar, por ejemplo, que la primera persona que buscó la mano en el tierra de color y no con una piedra estaba haciendo uso de una tecnología y estaba inaugurando una técnica de trabajo. El arte, desde la revolución industrial, la tecnología, como sabemos, hago paréntesis, se ha desarrollado y ha ocupado un espacio súper importante desde la máquina a vapor, el telar. Todos estos son puntapiés que han hecho que la sociedad y todo el tejido social avance mucho alrededor de mecanismos de producción y de utilización de la energía, que si bien puede parecer algo un poco ajeno al arte, en realidad en el arte digital vemos que no. Desde el siglo XX este crecimiento se ha acelerado muchísimo y el arte no es ajeno a esto. El arte digital, también llamado arte de los medios, art, tecnopoéticas, tiene un montón de nombres, hasta el nombre no está exento de estas diatribas. Se vale de las diferentes tecnologías o los diferentes medios que van surgiendo. Así como la pintura en su momento requería que los pintores tuvieran que elaborar sus pigmentos y hacer sus pinturas, todas las artes se valen de alguna tecnología. Pero ¿qué pasa? Con estas llamadas artes tecnológicas, que son artes que utilizan determinados soportes diferentes a los tradicionales, hay un poco de reticencia en el circuito del arte contemporáneo más tradicional. Es un tema de estudio porque es un poco incierto por qué sucede. Si las artes tecnológicas requieren tener un nicho específico para desarrollarse, o si el arte contemporáneo, como acoge la pintura, la escultura, la danza, la performance, un montón de otras disciplinas, podría también acogerlo. Y a veces lo acoge, como en el caso de Campo, y a veces no. Y este vaivén de resistencia creo y acogida creo que va un poco también en relación con lo que pasa en la sociedad toda con la tecnología, porque nosotros resistimos mucho a algunas tecnologías, pero dejamos de resistirlo muy fácilmente cuando nos facilita la vida, cuando tenemos
un dispositivo que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana y que nos facilita con la tarea. Entonces, creo que también es un poco reflejo de la relación de la sociedad con esta tecnología que tan aceleradamente, si nos ponemos a pensar desde el principio del siglo XX hasta ahora, todo lo que ha cambiado es muchísimo y pareciera ser que esto cada vez se acelera más y que crece exponencialmente. Y bueno, el arte, como siempre, es un reflejo de su época, y las artes tecnológicas utilizan los medios tecnológicos como un soporte o también a veces como una reflexión más ontológica sobre la tecnología. Me parece un punto importante este que traes en relación a cómo el pensamiento actual de la tecnología en el campo artístico nos permite volver a esa pregunta milenaria sobre la técnica, que ha existido, como tú mencionas, a lo largo de la experiencia humana, que siempre hemos usado recursos para poder tanto realizar tareas de labor, de trabajo, como para producción de efectos sensibles, ¿no? Y un tema que estaremos también abordando hoy es el tema de la inversión. Estamos acá en un espacio que hace un eco a lo que fue la experiencia inmersiva en el festival, y la inversión como algo que se ve como un elemento muy de la contemporaneidad, y podemos ver que en realidad siempre ha habido ese deseo por encantar no solo el ojo, sino todos los sentidos a lo largo de la historia humana. Así que hablemos un poquito más del concepto de tecnopoéticas y en particular en el campo del arte digital, algunas diferenciaciones técnicas también, un poco para contextualizar, entre realidad virtual, realidad aumentada y el género de la realidad expandida. Bueno, sí, las XR, como se conoce las realidades extendidas o expandidas, engloban diferentes disciplinas, como puede ser dos temáticas mínimas, la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, ambas están mediadas por dispositivos, por ahora, hasta que tengamos todo puesto el Neuralink o no, o el que sea, no endorcemos a Elon Musk, o sí. En el caso de la realidad aumentada, se trata de, a través de un dispositivo móvil, que puede ser un celular o una tablet, colocamos una capa adicional a la experiencia que tenemos en el mundo físico. Como pudieron probar afuera, Sí, con el código QR. Por ejemplo, tenemos una impresión acá afuera, que es este sigilo, que se puede aumentar con realidad aumentada a través de los dispositivos. Puede ser visual, puede ser sonora, o puede ser de otros, no necesariamente es una imagen que se agrega, sino que puede cambiar los colores. Los típicos filtros de Instagram son realidad aumentada, cambiar un color, poner blanco y negro una imagen a través de una tecnología de realidad aumentada y realidad aumentada. En cambio, en la realidad virtual tenemos una inmersión total, también es a través de dispositivos. Por ahora los dispositivos que se usan son los headsets, los famosos cascos, visores, y nos descontextualizan 100% del mundo físico en el que estamos, por lo menos en el campo visual. Y de eso un poco me valí yo para algunos detalles del imagen. Tratar de utilizar, si bien la vista estaba totalmente bloqueada y tapada por este nuevo mundo que yo colocaba delante de los ojos del espectador, seguíamos sintiendo los olores de la hierba, porque al ser site specific no nos olvidemos que estamos en un entorno súper inmersivo per se, que es Campo, que es Garzón, que es un lugar hermoso y que es un lugar que tiene muchos estímulos, pero para los citadinos nos interpela bastante conocer el perfume. También tiene un perfume muy particular Campo Garzón. Los sonidos, a unos metros teníamos un caballo que cada tanto relinchaba, sonidos de autos, de niños corriendo a lo lejos, eso no lo perdemos, lo incorporamos. Tenemos también los estímulos táctiles, como ser pisar sobre el pasto, la hierba, el vientito. Bueno, hablemos un poco más de la construcción de la obra de Limen. Algo especial de poder hacer esta conversación acá es estar en un espacio que es un espacio muy natural, digamos, en lo que sería la experiencia con VR. La invitación que tienes de participar en Campo Artfest te lleva a un espacio totalmente diferente. Está la complejidad de la luz en relación a los lentes, que no pueden ser expuestos a
el sol directo y en un espacio que no es 100% sellado, ¿no? Tienes todos estos estímulos que mencionas del exterior. ¿Cómo eso entonces termina siendo incorporado en la obra? ¿Cómo terminas construyéndola y qué elementos la componen? Que son varias piezas, ¿no? Sí. Bueno, primero cuando me convocan a participar en campo, me invita a Magma Futura, que es el espacio en el que estamos, porque ya conocía mi obra y en principio habíamos pensado llevar Misterio, que es una obra que presentamos acá, inmersiva en estas pantallas, pero luego al hablar con la organización de campo, quedó claro que necesitamos hacer algo site específico. Qué difícil hacer algo site específico con VR en este caso. La primera expedición de campo, valga la redundancia de la palabra, es la temática de hoy, que hice Arson en el marco de esta obra Site Specific, me aclaró un montón de cosas, me dejó entender, por ejemplo, que el perfume era importante, que el olor de Arson era importante, y eso ya me evocó un montón de cosas. Al empezar a ver las diferentes locaciones en las que podíamos hacer esto, nos encontramos con un montón de dificultades técnicas. El arte relacionado con la tecnología, las tecnopoéticas, siempre tiene limitaciones técnicas. Tienen un montón de limitaciones técnicas, de formatos, de obsolescencia. En este caso era un montón, por ejemplo, los campos de realidad virtual no pueden usarse al aire libre porque no pueden recibir luz del sol directa. Si reciben luz del sol en los visores, técnico capaz les aburre, pero se rompe el sensor, quedan unas manchas negras que se rompen. Además, si recibe sol del otro lado cuando lo estás usando, el traqueo, o sea, lo que mantiene las cosas en las superficies reales, físicas, se mueve. Ahí tenemos una limitación. Luego necesitamos un espacio seguro en el que pudieras estar sin ver, pero caminando libremente, sin tener miedo de chocarte con nada, de caerte, de que te pase nada. Necesitamos cierto espacio. Bueno, todo lo que necesitamos no lo teníamos, no teníamos sombra, no teníamos espacio, pero un poco mi naturaleza es siempre pensar que dentro del arte tecnológico tenemos que encontrar el lugar, el intersticio en el que meternos para encontrar nuestro camino. Como, a ver, supongo que pasarán todos los medios, pero a mí me pasa en este, no dejarnos limitar, sino explorar al máximo qué podemos hacer con lo que tenemos. También, como uruguayos, creo que todos más o menos sabemos, y tratamos con el hambre y demás, entonces tenemos esa resiliencia de siempre estar buscando, ¿no? De siempre estar buscando cómo con lo que tenemos hacemos lo que queremos y no limitarnos porque no hay, porque no tenemos dinero, porque lo que sea. Entonces, bueno, acepté el reto. Al principio fue, Dios sabe, al principio fue como, oh my god, ¿qué hago acá? Mucho trabajo, pero decidimos hacerlo al aire libre 100%, no en una tapera, no, al aire libre, a la sombra de un árbol. Ese fue el primer mojón. El árbol que lo representé, ese árbol que está ahí, que está representado dentro de la realidad virtual, es el único elemento que nos ancla al lugar físico en el que estaba la experiencia específica. A la sombra de ese árbol, que además se movía con las horas del día, con todo lo que eso generaba, se desarrollaba la experiencia vial. En esta primera recorrida que hice en campo, también recogí algunos elementos. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho el musgo y los líquenes que encontré cerca del arroyo, que me parecieron súper particulares. Si bien en todo el campo acá están estos musgos españoles que cuelgan y líquenes, creo que en Garzones es imponente la cantidad que hay, súper barroco, en una rama, 5 especies diferentes, enroscadas, diferentes tonos de verdes, de grises. Bueno, recogí basura y me la traje. Esto me llevó a necesitar expresar físicamente en algún elemento físico mi relación con este lugar para ahí encontrar qué iba a pasar dentro de la realidad virtual. Entonces partí de una serie de pequeñas esculturas, que algunas que están acá afuera, una de ellas que es con una base de concreto y tiene arriba el sigilo en color translúcido ámbar. Lo hice con un montón de elementos que me remitían a esa experiencia que tuve en Garzón y a las carreras, a las construcciones rurales
lugares que no cumplen un propósito, en los que nadie vive, en los que no se produce nada, y que ahora en Artfest se reutilizan como un espacio de no productividad. Entonces, bueno, armé esta serie de esculturas y ahí ya tuve una morfología. La morfología para los elementos físicos dentro de la obra se da un poco por estos líquenes y musgos. Modelé las formas en realidad virtual con unas herramientas que hay de modelado en las que modelas como que fuera con arcilla, pero en la realidad virtual con los cascos. También inspirado un poco por las luces malas, los huesos de los animales en el campo, pensando también en esto, en esta lógica de producción del campo. Y luego también trabajando un poco intuitivamente con unos conceptos extraídos de la magia del caos, que es la sigilización, que es como una especie de, Austin Mansper decía, monograma de pensamiento, en los que se genera una especie de escultura automática, escritura automática, con diferentes signos que llegan a una forma que contiene dentro el poder mágico de lo que estamos incluyendo. Vamos a este tema en relación también a la temática del Festival de la Pureza Invitada. El año pasado la temática que atravesó todos los trabajos de la Fundación fue Naturaleza Radical, y había en el fondo de esa pregunta un cuestionamiento por ese entendimiento del campo natural, ¿no? Y la distinción histórica entre naturaleza, cultura, artificialidad, naturalidad. Hay una serie de referentes conceptuales en tus obras. Tú traes un poco de Timothy Morton a través de ecologías oscuras, lo que mencionas de caoísmo, magia del caos con Osman, y también, por supuesto, este arsenal teórico de Donna Haraway. Cuéntanos cómo se van entrelazando esas conceptualidades en el trabajo, y después también entramos más en detalle en el tema del ciclo, que es bastante central. Bueno, partimos de la base de que el concepto de naturaleza, parto de la base en este trabajo, porque también es toda una exploración y un aprendizaje personal, de que naturaleza es un concepto que está conceptualizado desde lo humano. Entonces, planteamos naturaleza, lo natural, en oposición a lo humano. Yo entendí, en este caso, que naturaleza radical era entender también lo humano y toda la producción humana y toda la tecnología y todo lo que nosotros como seres humanos creamos como parte de la naturaleza, y no pensar los ecosistemas como desde un punto de vista súper antropocéntrico, desde un pedestal mirando, bueno, ahí están los animales, ahí están la flora, allí están los hongos, sino entender que somos parte de un gran sistema en el que todo está interrelacionado, y también cuestionando otros conceptos como el concepto de sostenibilidad, por ejemplo, porque ahora estamos todos súper enfocados en lo sostenible, pero creo que hay que llevar la pregunta un poco más allá y pensar si vale la pena sostener lo que hemos creado hasta ahora, o lo que hay que hacer es cambiar de paradigma y empezar de cero en algunas cosas. Básicamente un montón de cuestionamientos, y me hizo pensar un montón. Este trabajo me llevó a trabajar en muchas capas, porque constantemente me estaba haciendo estas preguntas, como, vuelvo a decir, una persona súper urbana, 100% de ciudad, nací en Montevideo y estoy sí me gusta la ciudad. Tenía cierta relación con los elementos más no urbanos, un poco conflictiva capaz, y me di cuenta que era porque estaba poniendo el foco en otro lugar, y tenía que entender que yo era parte de todos estos procesos y que mi producción también era parte de estos procesos. También se abre un abanico grande, que es, por ejemplo, el abanico energético, las formas de energía que usamos para nuestro estilo de vida actual, desde, digamos, la tecnología, porque es lo que estamos hablando, pero también las tecnologías, por ejemplo, de producción textil, de los alimentos. Viajé mucho. Bueno, un elemento también de ese viaje
es esa incorporación que haces de lo mágico, pensado desde este lugar también de lo caótico. Un elemento que pueden ver a lo largo de la obra es el sigilo. Cuéntanos un poco más qué es un sigilo, cómo funciona, y en este caso que está contando con un rol de portal, no de entrada a esta obra que ya es de por sí un espacio, el no espacio, digamos, de la linealidad. Bueno, en este caso el sigilo estaba físicamente en la estructura que nos daba paso, en la que entrábamos al viar, y en el viar como elemento central. Más o menos como les adelanté, es una suerte de lo que se conoce como escritura automática, pero en este caso esculpido, sin pensar en una finalidad, en un fin estético, en una forma, sino pensando conceptualmente. Y tiene algunos elementos incorporados que no los voy a decir porque es un poco la idea, pero tiene como algunos elementos, palabras, conceptos incorporados. Obviamente desde la formalidad le di esa forma más ósea, quizá más orgánica, simétrica, simetría axial, pensando un poco en esto, en los huesos de los animales en el campo, de las cosas malas, pero también pensando un poco en lo fractal y pensando en la simetría. Lo que a mí me lleva a esto es pensar en este concepto de naturaleza como un fantasma, como un espectro, algo que todos, de lo que todos hablamos, pero que no existe, no hay algo que sea la naturaleza. Entonces creando este elemento que físicamente está, pero está transparente, y luego está dentro del viar, está conectado, estamos en el mismo lugar, siento que es un elemento de anclarme a darme cuenta de todas las diferentes capas de existencia que estamos atravesando en cada momento. Por ejemplo, también la capa sonora, eso no lo mencioné, capaz que es interesante, que el sonido que estamos escuchando ahora también lo hice con grabaciones que tomé en Garzón. Son sonidos sintetizados del viento, de las hojas, del agua, de los pájaros, mezclado con mi voz. Y también es un elemento interactivo porque dentro de la realidad virtual no usamos en esta experiencia controles, sino que están las propias manos, se ven las manos, y con esas manos podemos interactuar con algunos elementos y con otros no. Entonces, lo que se siente físicamente cuando con unas manos virtuales, que no son las tuyas, pero son unas manos fantasmas que responden a tus movimientos, te permite interactuar con elementos que no están físicamente, pero que los estás viendo, realmente a veces sentís que los estás tocando también. Sí. Y si le agregamos un elemento del sonido, lo transforma en algo mucho más real. Mi experiencia particular fue sorprendente ver cómo los objetos que están en el espacio, que pueden ser tomados, que no los estás tomando en el plano físico, sino en el plano virtual, igual se sienten en el cuerpo. Hablemos de qué pasa con los cuerpos en este espacio, y después también, para quien quiera, Leticia trajo los lentes, la realidad virtual está aquí, un fragmento de lo que fue la experiencia, sin el elemento de sitio específico, pero para que puedan un poco explorar este mundo. Hablemos entonces qué sucede con el cuerpo, porque a final de cuentas es una obra que está pensada desde la experiencia, y no únicamente una experiencia ocular, sino de todos los sentidos, y en un espacio que es en particular del no hacer, ¿cierto? No hay un objetivo específico. Bueno, sí, eso es importante porque en general se relaciona la realidad virtual con un juego, con algo identificado, con un objetivo. Esta es la pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? En este caso no hay que hacer nada, es un espacio de contemplación, de reflexión, y es un espacio que invita a estar, a jugar sin un objetivo, a explorar. Cada uno la experiencia la atravesaba como quería, te podías sentar en el pasto y simplemente escuchar la música y mirarlo, o podías interactuar con los objetos, tocarlos. Es un lugar, el Imen, en el que estamos solos, porque cuando entras a esta realidad virtual dejas de ver, no hay ninguna otra persona, solamente estás vos. Vos tampoco tenés cuerpo, solo tenés estas manos que son las que te permiten interactuar, pero tampoco tenés cuerpo. Sin embargo, desde afuera hay una cantidad de observadores y vos estás de alguna manera desarrollando un evento performático, porque es muy interesante ver en el medio del campo a alguien con un headset tocando elementos invisibles y moviéndose. Obviamente es una reflexión con respecto a esto, también en la misma línea con lo que veníamos hablando de la naturaleza, un poco un anclaje de lo
esto también es algo que a mí me interesa explorar siempre. En relación a mi show virtual y a mis shows virtuales, que son muchos, depende en qué momento estemos, en qué plataforma, cuál es. Tenemos un show virtual en WhatsApp, es esa fotito de perfil, es esa persona que utilizamos en WhatsApp para hablar. Tenemos otro show en Instagram, tenemos otro show en TikTok y tenemos otro show en un mail de trabajo. Y bueno, en esta experiencia somos una especie de observador participante de este mundo en el que no hay nada que hacer, no hay un objetivo, hay formas que no son lo único que es exactamente igual a la realidad física que conocemos y habitamos, es este árbol, pero lo otro es un poco alienígena, hace un poco eco también del término que usaron para describirlo, lo que experimentaron, un poco alienígena, es un poco también un paisaje desolador, pero optimista. Sí, es un espacio muy iluminado además, no es una realidad virtual oscura, y que fue hecha además en pleno día, ¿no? Fue hecha en la noche, de razón. Cuéntanos cómo fue la experiencia de público, cómo fue la interacción, cómo reaccionaron, qué encontraron desafiante, y también un poco esa diferencia entre juventud y un público más adulto, si notaste. Sí, fue muy interesante para mí el público de campo porque es un público muy heterogéneo, hay personas de todas las edades y de varios países, de muchos contextos. Sin embargo, la experiencia dentro del IMEN no está catalogada por los mismos factores de la experiencia de nuestra vida en sociedad normal. Entonces, factores que se repetían mucho en casi todo, un poco sorpresa porque nadie sabía bien lo que iba a ver. En cuanto a lo que decís de las edades, los niños entendían muy bien todo, no tenían preguntas. Muchos adultos necesitaban estar en contacto con alguien cuando estaban ahí dentro, preguntaban cosas, pedían validación a ver si podían tocar, los niños no. Luego mucha felicidad. Siento que un montón de gente me decía gracias, me encantó, me sentí súper bien. Hubo algunas personas a las que le dio miedo. Hubo alguien que me dijo que sentía que se estaba cayendo, supongo por no tener pies y cuerpo que anclara en el suelo. Siento que fue súper rico para mí presenciar la reacción. Hubo también algunos comentarios en relación al suelo, ¿no? Las personas estaban en este espacio rural, en, digamos, un campo con pasto, y el suelo de la obra es arena. Y algunas personas también llegaron a sacarse los zapatos. Sí, hubo gente que se sentó, hubo gente que estuvo un montón de tiempo adentro y otros que lo vieron y dijeron, ok. Y también la cuestión está de la percepción de, a pesar de estar pisando un pasto, no sentían que era arena realmente. Sí, y lo que comentaba, es decir, el hábito de tocar elementos por ver las manos. Plantea algunos buenos cuestionamientos sobre realmente qué hace la experiencia humana, ¿no? Que la asociamos tanto con la experiencia de lo real. Es un poco también como esto del miembro fantasma. Cuando a alguien le falta, por ejemplo, un brazo, que se coloca un espejo y al ver el reflejo del brazo que sí tienen, sienten el brazo que no tienen. Y esto alivia, por ejemplo, a la gente que a veces tiene dolor en un miembro que perdió y aunque no lo tenga, siente el dolor. Creo que va un poco por ahí, por esas conexiones neuronales, pero realmente se siente. Bueno, un tema que atraviesa también tu trabajo es esta militancia tecnopoética y un poco entender las brechas tecnológicas que también son muy centrales en América Latina. Cuéntanos un poco más de este trabajo, más allá de lo que sucede en persona. Bien. Bueno, un poco como la literatura cyberpunk de ciencia ficción nos predijo, estamos en un momento en el que muy pocas empresas
condensan la propiedad de los medios de producción y reproducción cultural de las artes tecnológicas. ¿Esto qué genera? Genera que haya una brecha muy grande de acceso y de consumo. No consumo material, sino de consumo de arte, educación, de experiencias, de acceso al gobierno también. En América Latina es mucho más grande esta brecha porque, además de que estos elementos tecnológicos son caros, acá hay una diferencia cambiaria que hace que sean más inaccesibles. Entonces, bueno, en parte mi decisión de hacer Limen al aire libre, con el sol y con todos estos elementos que no eran los indicados, fue un poco un acto de rebeldía, un poco de hackeo del sistema para decir, bueno, este elemento que compré, que es una empresa que lo creó y que me dijo que lo tenía que usar así, ¿lo puedo usar de otra manera? También esto está construido, no está construido en una plataforma de metaversos, está hecho de cero en una plataforma 3D. Ponerlo a disposición en un festival gratuito para todo público, siento que también es un poco acercado. Y ya el tema de discutirlo, de incorporar las artes tecnológicas en el circuito del arte contemporáneo, de tener espacios de discusión crítica sobre estos temas, creo que eso también es parte de esa militancia. Hay pocos espacios también de exploración de lo tecnológico en las artes en Uruguay. Bueno, estamos en uno de estos pocos espacios. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde el inicio de tu trabajo con realidades expandidas y cómo sientes el contexto uruguayo, hacia dónde está yendo? Bueno, somos muy pocos, es un país que no tiene grandes recursos, entonces es entendible que lo que pasa en todos los ámbitos se reproduzca, y en ámbitos que son más de nicho, más aún. De todas maneras, está muy abierto, tanto de las instituciones como desde lo privado, como Campo Cultura, bueno, como Campo Fest que me invita, que elige tomar esta apuesta. Actualmente se aceptan obras de arte tecnológico en diferentes ámbitos. Siento que se está abriendo, el tema es, como siempre, el acceso a los recursos materiales que lo permitan. Bueno, aprovecho para abrir también el espacio si alguien tiene preguntas, si quieren hacerle un comentario a Leticia o si tienen muchas ganas de ver la realidad virtual, y pasamos a eso, obviamente. Muchas miradas atentas. Pasamos al viaje. Tengo una pregunta de ti. ¿Pensás vos que instituciones como Campo, puede ser específico con Campo o cualquier otra pública o privada, pensás que es loable o es interesante o es fundamental, según tu pensamiento, que se involucren en este tipo de lenguaje, rama, no sé cómo llamarla, esto del arte digital, como un nuevo concepto, como una nueva forma de construir lenguaje crítico, como es el arte? ¿Es importante para vos? ¿En qué medio? Sí, yo creo que sí que es muy importante. Obviamente entiendo también que un poco la reticencia de algunos ámbitos de arte contemporáneo hacia las tecnopoéticas puede darse porque es difícil de consumir. Entonces, es difícil de coleccionar, es difícil de reproducir, puede ser obsolescente, hay que calificar, hay que también mediar al público porque requiere un montón de educación acceder a esto. Hay que saber usar ciertos dispositivos, hay que entender cómo, lo que les comentaba de los niños no necesitaban mediación. Me pregunto por qué, si será por un tema de plasticidad neuronal de los niños o si será porque están más involucrados con los dispositivos, no lo sé. Creo que es súper importante porque al confrontarse con cualquier experiencia artística se genera algo, se genera pensamientos, sentimientos. Si solamente utilizamos la tecnología como un medio para trabajar, hacer, divertirnos, entretenernos, yo estoy muy en contra de la creación de contenido. Para mí la creación de contenido y el arte son cosas totalmente diferentes. El arte y la no creación, no creo ningún contenido. Entonces es interesante eso, exponer al público más general, al público más del arte contemporáneo, más tradicional,
a nuevas experiencias y ver un poco qué se genera en ese diálogo, en esa hibridación. Leticia, ¿en qué proyectos estás ahora? ¿Quieres contarnos un poco qué se viene? Bueno, un montón de cosas. Siempre estoy en un montón de cosas y todo el lado tiene como muchas capas porque me funciona así el cerebro. Estoy haciendo un proyecto de arte digital que se llama Corpus, que trata un poco de esto que hablábamos, de hackear un poco las tecnologías, en este caso de inteligencia artificial. Está en la línea de otro proyecto que tengo que se llama Work Safe for None, que es un juego de palabras con Not Safe for Work, para tratar de zafar un poco de las censuras y de lo que se considera inapropiado en las inteligencias artificiales generativas. Estoy un poco en eso. Luego estoy haciendo otra obra que no voy a contar mucho, pero que es una temática de violencia de género y que no es arte digital. Y después también, bueno, estoy trabajando hace un montón en un proyecto que es híbrido, en el que trabajo con pelo y también con arte digital. Tampoco quiero decir mucho, pero bueno, vengo por ahí y desarrollando todo siempre. Mi obra nunca termina, está siempre todo. Bueno, Misterio, que te comentaba hoy, que comenzó siendo un poema, Avatar, Internación del Avatar, proyección acá, pieza sonora, ahora está teniendo una nueva capa que es cultura física. Pero bueno, ahí estoy. Para todos los públicos también. Bueno, sigan a Leticia en @tanquidarling en Instagram y campo.garzón. Y bueno, pasemos entonces a la realidad virtual. Gracias a los que nos vieron por Instagram también.